día en 10. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Héctor Lamadrid Figueroa del Instituto Nacional de Salud Pública. Soy investigador y soy epidemiólogo. Y el día de hoy les vengo a platicar sobre un estudio que estamos haciendo en el instituto llamado Hora del Día y Riesgo de Muerte Materna, exponiendo las fallas en el continuum temporal de la atención obstétrica en México. Entonces, un poco como antecedente, les quiero platicar del problema de la mortalidad materna, que sabemos es un problema muy serio, muy grave, es un problema en todo el mundo. Y México es un país que estamos, digamos, más o menos a media tabla. O sea, no estamos tan mal. Hay países, por ejemplo, en África que tienen niveles tremendos de muerte materna. Pero en otros países desarrollados, sobre todo en Europa, en Canadá, incluso Estados Unidos tienen niveles mucho menores de mortalidad que México. Es decir, nosotros hemos logrado muchos avances. Hemos logrado disminuir más o menos a la mitad las muertes maternas desde el año 1990. Pero nos quedamos cortos con respecto a la meta que nos habíamos trazado de los objetivos de desarrollo del milenio, de disminuir 3/4 partes la mortalidad materna hacia el año 2015. Todavía no logramos ese objetivo y por lo tanto tenemos que investigar más sobre cuáles son los factores que han hecho que no se haya logrado la meta y cómo poder en el futuro inmediato lograr disminuirla aún más. Para esto hay factores que ya se conocen sobre la muerte materna, por ejemplo, el que las mujeres sean muy jóvenes o muy mayores, el que no haya un control prenatal, etcétera, ¿no? Hay estos factores que ya se conocen, pero hay factores que no se conocen del todo y sobre todo que ocurren al interior de los hospitales y las clínicas. Para esto quiero decirles que en México prácticamente el 99% de los partos son atendidos dentro de instituciones. Y partos me refiero a partos y cesáreas, no solamente a partos naturales. La gran mayoría, como les digo, son atendidos dentro del sistema. Esto ha sido una política en México desde hace ya muchos años, que tiene también beneficios y tiene algunos problemas. Y entre los problemas está que lamentablemente la calidad de la atención al interior de las instituciones no es tan buena como quisiéramos que fuera y sobre todo que no es igual en todos los horarios y en todos los turnos y en todas las épocas del año. Entonces, justo aquí es el interés de investigar este tema. Para esto hicimos un estudio sobre bases de datos que están disponibles al público. De hecho, cualquiera de ustedes pudiera investigar sobre esos datos que tiene la Dirección General de Información en Salud. Estos datos son sobre muertes maternas que ocurren en México y también sobre los nacimientos que ocurren en México. Como saben, la razón de mortalidad materna es el número de muertes dividido entre el número de nacidos vivos. Entonces, lo que hicimos fue recuperar estos datos, lo analizamos con una serie de técnicas estadísticas bastante novedosas y lo que observamos fue algo muy interesante. Observamos que el riesgo, como les decía, no es constante a lo largo del día. Para empezar, tenemos que durante la noche es un riesgo mucho más elevado, es prácticamente el doble de riesgo del que se da el turno de la mañana. Por otro lado, tenemos picos de riesgo en horarios clave, por ejemplo, en los cambios de turno. Es decir, cambio de turno es que ustedes saben, el personal de salud se va en la mañana, entra personal nuevo. Después, más o menos, dependiendo de la institución, entre las 2 y 3 de la tarde hay otro cambio de turno. Ahí vemos otra elevación en el riesgo de muerte materna. Y después en la noche, digamos a las 8 o 9 de la noche, nuevamente se da este cambio de turno. Después del cambio de turno de la noche, tenemos una elevación constante, paulatina, digamos hasta la medianoche va subiendo, incluso sube después y llega a un pico más o menos a las 5 o 6 de la mañana. Esos son los horarios de mayor riesgo al interior de las instituciones. Ahora, si lo vemos por día de la semana, vemos que durante los días, digamos de lunes a viernes, tenemos un riesgo más bajo y un riesgo más elevado durante los sábados y domingos y días festivos. Dentro de los días festivos y fines de semana, también tenemos un patrón ligeramente distinto al que se ve durante los días de la semana. Ahí no vemos tan marcados los cambios de turno, pero sí vemos que en las noches de los fines de semana tenemos un riesgo particularmente elevado con respecto a las mañanas y el día en general, los fines de semana. Esos son resultados muy importantes que nos llevan a pensar en cómo es el funcionamiento de las instituciones. Por un lado, tenemos mucha evidencia anecdótica que hasta el momento no se había documentado, pero gracias a este estudio lo estamos haciendo, en el cual hay ciertas prácticas dañinas que debieran evitarse. Por ejemplo, el personal está concentrado en el turno de la mañana. De hecho, ustedes seguramente lo han vivido, lo han visto, saben
que en la noche tenemos menos personal de medicina, menos personal de enfermería. Hay ciertas prácticas, y de hecho es a veces penoso decirlo, pero tenemos que hacerlo, en los cuales el personal supuestamente está en la institución, pero después abandona la institución y queda supuestamente disponible para emergencias, lo cual no debiera ser. Si nosotros observamos lo que sucede en otros países, en particular, por ejemplo, en el Reino Unido, ahí tenemos políticas como que se llama el hospital de 7 días de la semana, en el cual por ley tiene que haber el mismo número de personal en la mañana, en la tarde y en la noche, los 365 días del año. Por otro lado, tenemos la cuestión de los cambios de turno, que es algo también muy interesante. Lo que hemos observado es que en los cambios de turno hay cierta desorganización del personal. Entonces, puede ser que los riesgos se eleven de manera leve, es decir, no es que brutalmente haya un descuido total de los pacientes, pero sin embargo esos pequeños descuidos logran incrementar el riesgo de manera que se ven picos muy notables en la función del riesgo de muerte materna a lo largo del día. Entonces, aquí la solución que nosotros percibimos, que nosotros quisiéramos que se utilizara esta información para beneficio de las mujeres, de las madres, es, en primer lugar, que hubiera políticas más estrictas para que hubiera personal disponible para la atención obstétrica las 24 horas del día, con la misma eficiencia, con el mismo acceso a recursos, disponibilidad, digamos, de transporte para atender complicaciones, etcétera, de manera constante a lo largo del día y que no se concentre específicamente en el turno de la mañana. Para darles una idea, si nosotros pudiéramos homogeneizar la atención que se da en la noche y en la tarde a los niveles que tenemos en la mañana, estimamos que la reducción en el número de muertes maternas sería aproximadamente del 20%. Entonces se les da una idea de que es algo que no es realmente tan complicado de hacer, tal vez es complicado de implementar, pero bueno, si hubiera la voluntad de hacerlo y obviamente si hubiera los recursos que se invirtieran, que eso realmente es una inversión, pudiéramos lograr disminuir de manera muy importante la muerte materna. Finalmente, aquí quiero hablar un poco sobre el equipo de trabajo. Con nosotros el equipo que estudia estos temas está liderado por el doctor Rafael Lozano, también del Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con la doctora Jimena Fritz, la maestra Alejandra Montoya, la maestra Marisela Olvera y Eduardo Ortiz Panoso, y también están Dolores González y Leticia Suárez, todos ellos colaboradores del Centro de Investigación en Salud Poblacional y también colegas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Las metas que tenemos a corto plazo, primero es difundir estos resultados. Esto ya lo hemos presentado en diversos foros, pero estamos trabajando en el artículo que esperemos que salga publicado próximamente. Y con esto queremos acercarnos a las autoridades de salud para mostrarles los resultados y poder, a través de esto, pues darles a conocer a la importancia que para nosotros tiene el que haya una atención, una calidad de la atención constante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en beneficio de la salud de la población. Otra cosa muy importante es que esto lo hemos encontrado con respecto a las muertes maternas, pero los problemas de calidad de la atención no se limitan a esto, sino que las lecciones que hemos aprendido observando este fenómeno pueden aplicarse a muchas otras áreas en la calidad de la atención en general en los hospitales y clínicas de México. Entonces, simplemente como conclusiones, nuevamente decirles que nuestro interés es que se utilicen estos con nuevos conocimientos. Eso es algo que muchas veces se conoce de manera anecdótica, pero que hasta donde sabemos no se había documentado, y es importante que se utilicen. Creemos que puede hacerse de manera directa, pueden hacerse programas que no sean complicados, que simplemente lo que involucran es una mayor inversión. Eso sí es importante, necesitamos tener mayor inversión en salud en el país para poder lograr una homogeneización de la calidad de la atención. Entonces, simplemente reiterar, soy Héctor Lamadrid Figueroa, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Estoy a sus órdenes en el correo electrónico hlamadrid@insp.mx para cualquier cosa, cualquier duda que ustedes puedan tener. Ahí me pueden localizar. Les agradezco. Muchas gracias. Ciencia en 10.